Bueno, Ariel Sack, a ver, Ariel, primero, después te voy a volver a convocar porque me interesa mucho, no nos olvidemos de algunas de las operaciones armadas por Servicio de Inteligencia, periodistas y diputados nacionales, que hoy se desarman y que quedan en el olvido, que nosotros tenemos también la obligación de recordar. Después vamos a ir a eso, ayer se archivó una causa. Pero ahora hay otra información en esto de que se buscan recursos para dotar a hospitales públicos, ¿no?, ante la pandemia del coronavirus. Así es, porque ayer el tribunal que juzgó a José López, el exfuncionario que fue descubierto con bolsos con 9 millones de dólares, dispuso que 2 millones de esos dólares fueran al Hospital Garrahan, entre otras cosas para hacer frente a esta epidemia y para dotarlo de insumos y todo aquello que necesite para avanzar en lo que son la prevención, la cura y la batalla contra el coronavirus. Bien, lo tenemos en línea al doctor Adrián Grunberg, que es juez del Tribunal Oral Federal número 1 que tomaron esta determinación. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, cuéntenos cómo tomaron esta decisión, que es muy importante porque es plata de la corrupción, obviamente. Lamentablemente nunca se pudo saber de dónde habían surgido, ¿no?, esa guita, pero que ahora tienen destinado un objetivo de bien, ¿no? Sí, bueno, esta decisión en realidad el tribunal la había tomado a mitad del año pasado, en junio, cuando emitimos el veredicto tras el juicio a José López y a otras personas, decomisando ese dinero, ¿no? En agosto sacamos los fundamentos de la sentencia y recién para diciembre del año pasado quedó firme, o sea, la parte esta del decomiso del dinero, digamos, ese punto dispositivo que ninguna de las partes del juicio cuestionó. Al quedar firme, a partir de fin del año pasado, comenzamos, digamos, los trámites para poder darle el destino cierto a ese dinero y al día de ayer dispusimos que liberar una suma parcial de ese dinero oportunamente decomisado a favor del Hospital Garrahan, para necesidades urgentes que tienen, y sobre todo teniendo en cuenta esta crisis sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y este dinero inmediatamente se envía a este hospital? Sí, le explico. Nosotros dispusimos en la sentencia que mitad del dinero iba para el Hospital Garrahan y la otra mitad para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sí. Esto aclaro en la inteligencia de que son dos hospitales que, si bien están en Capital Federal, como sabemos, atienden a niños, todo el país. No solo de todo el país, sino de países limítrofes. Es verdad, ¿no? Sí. Entonces centralizamos en estas dos instituciones. El Hospital Garrahan, desde febrero de este año, que bueno, hemos tenido contacto desde el comienzo del año judicial, digamos, con ambas instituciones, el Garrahan ya nos envió la semana pasada el listado de los requerimientos urgentes y de los costos, entonces pudimos liberar esta suma parcial, insisto, como antes decían, de un poco más de 1.200.000 pesos y casi 2 millones de dólares, y el Hospital Gutiérrez en estos días nos estarán enviando el listado de ellos, ¿no? Ahora vienen los trámites, que por ahí demora unos días, lógicamente, de las transferencias bancarias. Ese dinero está en efectivo, digamos, como fue secuestrado el día del hecho, y está en las bóvedas del Banco Central. Ahora hay que hacer, digamos, la transferencia vía bancarias a las cuentas de las instituciones, ¿no? Sí, totalmente. Doctor, refrésquenos en una línea la memoria, porque pasan tantos hechos en la Argentina que uno por ahí ya pierde la información de vista, ¿no? Pero cuando lo condenaron a José López, ¿él pudo explicar de dónde era el origen de este dinero o no? Bueno, para el tribunal no. Yo le aclaro igual, Gustavo, que esta sentencia, la condena, está en revisión, o sea, está en la Cámara Federal de Casación Penal en este momento. Yo lo que le puedo decir es lo que nosotros, los jueces del tribunal, decidimos luego del juicio, pero con esta aclaración, que no está firme la condena que impusimos, ¿no? Que en el caso de López fue de 6 años de prisión, en la pena máxima para el delito de enriquecimiento ilícito del funcionario público, ¿no? Claro. Él en el juicio intentó dio su versión de que el dinero no era de él. Estamos hablando del dinero de los bolsos, porque había otros bienes inmuebles también involucrados, pero en cuanto al dinero de los bolsos, él
en su versión intentó explicar que no era de él, que un ex secretario de la expresidenta se lo había dado, le había encomendado guardarlo, ponerlo a resguardo y demás, pero que no convenció ni la fiscalía del doctor Osorio, que fue quien intervino, como representante del Ministerio Público Fiscal, ni tampoco a las querellas de la Oficina Anticorrupción y de la UIF, y al tribunal tampoco, por supuesto, porque lo hemos condenado, o sea, no resistía el menor análisis esa versión, ¿no? Sí, aparte había mentido, se había desdicho, había dicho una cosa primero. Había dado distintas versiones, es cierto, pero sobre todo había pruebas directas que le involucraban. Por ejemplo, en uno de los bolsos que presuntamente le habían llevado para que él los pusiera a resguardo, había un ticket con un cambio, una constancia de cambio de divisas hecho en Hong Kong el año anterior, que era un viaje que él había hecho y se había acreditado que él había hecho. En otra de las valijas donde había dinero tenía la etiqueta de una de sus hijas. Claro. O sea, hay cosas que no pudo explicar. Él dijo que había sido custodiado en el trayecto desde su domicilio hasta el convento por un auto y una moto, y ninguna afirmación surgía de eso. Bueno, una serie de elementos probatorios contundentes que echaban por tierra su versión, ¿no? Pregunto, doctor, perdón desde la ignorancia, pero ¿ustedes ordenaron o se puede hacer un rastreo de ese dinero para saber de dónde provenía? Bueno, le digo, en su momento se intentó hacer, en su momento el juez de instrucción, que fue el doctor Rafeca, lo intentó oficiando un ligando exhorto a Estados Unidos, porque en principio hubo un primer tramo que se pudo descubrir, que parte de ese dinero, porque eran billetes sueltos, digamos, salvo un paquete, digamos, termosellado de $100.000, que se pudo determinar que venía de Estados Unidos. En su momento el doctor Rafeca liberó exhortos que jamás tuvieron respuesta. Luego, en la etapa de colección de pruebas, digamos, ante el tribunal nuestro, a instancias del fiscal Osorio, que se pudo determinar que ese dinero había llegado de la Reserva Federal de Estados Unidos, efectivamente, que había enviado el banco, el Commerzbank de Alemania, y había llegado a la entidad bancaria Finansur. Y después de ahí se perdió el rastro, porque de ahí ya no tanto este banco, que ya no existe más, pero ni el Banco Central pudieron, le informaron al fiscal y él nos informó a nosotros que no había registro de este paquete concreto de $100.000. Sí, había registro que de ahí había salido, porque la remesa había sido de 2 o 3 millones de dólares. Claro. Y ahí salió en forma desperdigada a distintas entidades de todo el país, con lo cual no se pudo determinar, al menos no en el juicio, de dónde venía ese dinero, ¿no? Bien. Bueno, doctor, le agradezco mucho la información y el destino bueno que se le va a dar a este dinero. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, buenos días. Que tenga buen día. El doctor Adrián Grunberg, juez del Tribunal Oral Federal número 1. Entonces, esta guita de los bolsos de López. Interesante la explicación, porque esto no se había escuchado. Ariel lo había comentado aquí en más de una oportunidad, ¿no? Pero interesante la explicación. Además, López mintió todo el tiempo, una y otra vez. ¿Estás ahí, Ariel? Sí, estoy acá, gato. Mintió mucho López, ¿no? Nunca quiso decir, y bueno, parte de este dinero se había depositado en el banco Finansur, ¿no? Cuando era dueño un secretario de Boca Juniors, creo que era, ¿no? Un directivo de Boca Juniors. A ver, lo primero que dijo José López es no puedo hablar, claro, después dijo este dinero viene de la política, finalmente dijo que se lo había dado un secretario de la expresidenta, y cuando intentó demostrar aquellas reuniones donde supuestamente le había dado el dinero y demás, fue incomprobable, a pesar de que él hablaba de lugares públicos, hoteles, caminos que estaban siempre tenían cámaras de seguridad como para constatar aquellos viajes que él dijo que había hecho. Bueno, nada de todo lo que él dijo se pudo constatar nunca, motivo por el cual el tribunal entendió que la plata era de él, que era parte de un enriquecimiento ilícito,
que él jamás pudo justificar. Por eso es que ahora este dinero va a parar Bien. a instituciones de bien público. Y fíjate que lo que decía recién el juez es que nadie se opuso a ello, ni siquiera la defensa de López pudo frenar esta iniciativa de donar ese dinero, de ponerlo a disposición de 2 hospitales. Bien, Ariel, aprovechamos en una línea, te pido porque nos quedan todavía algunos temas interesantes, pero estas cuestiones que no hay que olvidar en la Argentina, cómo se armaron causas judiciales, cómo se persiguió gente inocente en este armado que muchas veces hacían periodistas cómplices del macrismo, jueces, servicios de inteligencia y diputados del macrismo, ¿no? El juez Casanelo fue víctima de una de esas operaciones. Correcto, vale traerlo a cuenta esto que vos estás contando, estás adelantando, porque ayer escuchamos que Graciela Ocaña decía que sentía vergüenza por los elogios del presidente Alberto Fernández al sindicalista Hugo Moyano. Lo que no recuerda Graciela Ocaña, por ejemplo, es que ella, desde su lugar en la función pública en su momento, denunció al juez Sebastián Casanelo, lo acusó de haber estado en la Quinta de Olivos acordando con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que no la iba a investigar en el marco de la causa contra Lázaro Báez. Y esta acusación la llevó directamente al Consejo de la Magistratura para pedir la destitución del juez Sebastián Casanelo. Bueno, toda esa operación judicial en la cual se decía que Casanelo había estado en la Quinta de Olivos fue obviamente desestimada y generó incluso un juicio que está por empezar contra los 2 testigos truchos que dijeron haber visto a Casanelo en Olivos. Recordemos que hay 2 personas que van a juicio oral y público por haber dicho esa versión que nunca fue constatada y que se comprobó que era mentira. Bueno, la denuncia que le hizo en 2016 Graciela Ocaña a Sebastián Casanelo fue archivada el año pasado, nadie lo comentó, no se dijo. Son esos temas que cuando atacan se comentan mucho. Cuando le pegaban a Casanelo estaba en todos los medios, cuando se archivó la denuncia nadie dijo nada, y vale recordarlo hoy porque ayer Ocaña decía sentir vergüenza por lo que decía Alberto Fernández de Hugo Moyano, y ella se olvida completamente de las cosas vergonzantes que hizo, como esta denuncia contra el juez Casanelo. Y además hay que decir, no hay ninguna vergüenza en los elogios que él produjo o que esbozó Alberto Fernández en favor de Hugo Moyano, un hombre que está muy dedicado total, pero ahí te das cuenta, yo lo decía temprano, cómo meten la cizaña para recrear grieta y odio, ¿no? Que lo ponen hoy en tapa de Clarín. ¿Y cuál es el problema? Que el presidente elogia a Hugo Moyano, a quien no le pudieron demostrar tampoco las cosas y las causas que le armaron. Tampoco nunca lo pudo demostrar Graciela Ocaña. Y Graciela Ocaña, recuerdo otra cosa, discúlpame Ariel, debería explicar, y eso sí le debería avergonzar a ella, que todavía no explicó lo de los aportantes truchos de la campaña del 2007 que armó Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, robándole la identidad a beneficiarios de planes sociales, gente sin recursos, a la que le robaron la identidad para hacerlos aparecer como aportantes en esa magnífica investigación que hizo Juana Morín, y que nunca Graciela Ocaña, eso le debería dar vergüenza a Graciela Ocaña, nunca dio la cara, nunca explicó, cuando la propia María Eugenia Vidal tuvo que admitir esa truchada, y lo único que hicieron fue echar a una funcionaria y parar la investigación judicial con los jueces amigos que tienen, ¿no? No dijo ni una sola palabra, no es que no explicó. Nunca se refirió al tema de Graciela Ocaña sobre los aportantes truchos, y ella es una persona que se vende a sí misma, se precia de ser una promotora de la institucionalidad y de anticorrupción, de la confianza pública, la transparencia. Nunca dijo ni una sola palabra sobre aquella campaña. Y te decía, Gato, no solo que no es vergonzante elogiar a Moyano, sino que si alguien quiere saber cómo trabaja Moyano, hay que preguntar a los camioneros. Si los trabajadores camioneros están contentos con la persona que los lidera, ¿qué más hay para decir? Es así en todos los casos. Total, sí. Bueno, gracias Ariel, hasta luego. Ya volvemos con todos mis queridos compañeros de este equipazo de radio.